Javier, usted ha batallado para que se acabe con el voto preferencial, con esta distorsión a la hora de votar. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? La voluntad política. Ha habido una falta de voluntad política de diferentes actores. Este proyecto yo lo ingresé en la primera semana de que se inauguró este Congreso, o sea, en agosto del 2011. Primero se le dio las calendas griegas en el sentido de que no solamente debía eliminarse el voto preferencial, sino hacer una reforma mucho más integral. Se conformó una comisión con esa finalidad, trabajó intensamente más de un año y sin embargo, cuando todos los resultados de estos estudios fueron puestos como dictamen y proyectos en el seno de la Comisión de Constitución, manejada durante todos estos años por la bancada de gobierno, han venido dando largonas y no lo han puesto en debate, sino ahora, cuando ya estamos con un proceso en ciernes. Entonces ha habido una falta de decisión política del gobierno, aun cuando ahora están tratando de dar una imagen en contrario. Es cierto que durante la campaña Humala propuso eliminar el voto preferencial, pero no han hecho nada por eliminarlo durante los cuatro años y medio que llevan en el poder. Segundo, los otros actores políticos también, que sí pero que no, están deshojando margaritas. Estamos viendo el caso del señor Toledo, que él dice que se tiene que eliminar el voto preferencial, pero su único representante en la Comisión de Constitución, el señor León, simplemente vota en sentido contrario. Tenemos el caso del fujimorismo, en que hay gente que dice que no tiene una decisión tomada, que están evaluando, que no hay acuerdo de partido, pero entonces sale uno y dice Keiko Fujimori se ha manifestado a favor de eliminar el voto preferencial, y otro que le contesta, pero el 5 de marzo señor Fujimori, el padre, publicó una carta en que decía que hay que mantener el voto preferencial. Y en el caso del APRA igual, diciendo que sí hay que eliminar el voto preferencial, pero que en las actuales circunstancias ya no y que ya es muy tarde. Vamos, ¿quién nos entiende? No quieren. No quieren. No quieren. Así de claro. claro. ¿Por qué no quieren? ¿Qué es lo que están protegiendo? Primero porque cada uno de ellos, cada uno de los congresistas somos hijos del voto preferencial. Y ellos piensan que están en mejor opción si es que pueden ir en cualquier puesto de la lista y tienen más opción y no están tan condicionados a la decisión interna del partido respecto a cómo colocan la gente dentro de una lista. Claro. Pero eso es de un cortoplacismo peligroso, peligrosísimo, pero es que la experiencia y los resultados los estamos viviendo, Cecilia. Primero, ¿es un sistema más democrático? Podría ser en el sentido que el elector puede alterar el orden que el partido ha decidido, pero traslademos entonces la democracia al interior de los partidos, que no sean las dirigencias o las cúpulas, como despectivamente se les ha denominado, quienes deciden en qué puesto va cada uno, sino que sea una elección interna al interior de los partidos. Llevemos la democracia plena al interior de los partidos. Pero nada garantiza eso. Pero es un sistema que a mi modo de ver es más plutocrático, o sea, es el poder económico el que coloca en mejor condición de ser elegido porque uno tiene, en la medida que cuente con recursos, tiene cómo hacer propaganda, empapelar la ciudad, poner banderolas, contratar radio, televisión eventualmente o periódicos. Entonces, y repartir regalitos por añadidura. Es un sistema que ha demostrado el debilitamiento de los partidos políticos y el resurgimiento del caudillismo, porque la gente piensa que no debe ninguna lealtad al partido que lo llevó o al programa que ese partido presentó ante el electorado, y que ellos están por su linda cara y por los votos preferenciales que sacaron. Y por eso es que usted ve esta migración, este transfugismo permanente, transfugismo que se inicia en la vida política del Perú, justo con la aparición y como consecuencia del voto preferencial. En fin, me podría dar todo el programa dando las razones por las cuales es inconveniente. Quiero terminar simplemente diciendo que también está demostrado estadísticamente por información oficial que quienes han ejercitado en cada proceso electoral, han hecho uso del voto preferencial, siempre han sido la minoría. En el mejor momento han llegado a 42% de los electores quienes han utilizado el voto preferencial, lo que significa que la minoría
termina imponiendo su voluntad sobre la mayoría, que al votar solamente por la lista, consciente o inconscientemente, lo que están haciendo es respetar el orden que el partido puso a esa lista. Pero este sistema perverso lo que está haciendo entonces es llevar a que la minoría decida sobre la mayoría, sobre el orden de la lista. Claro. Ahora, el problema es que con el voto preferencial, como usted dice muy bien, el dinero es lo que manda. Y entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos y que tendrían que hacerse los legisladores es ¿de dónde sale ese dinero? Y ya lo hemos visto, ese dinero está saliendo del oro ilegal, está saliendo de la coca ilegal, ese dinero está saliendo de la tala ilegal. O sea, por lo menos el 80% del dinero que se invierte y que se invierte en las regiones donde hay tanta problemática, es un dinero negro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro país? Así es, por un lado se habla mucho de poner transparencia al interior de las finanzas de los partidos, que el Estado contribuya con el sostenimiento de los partidos en la formación de sus cuadros a los efectos de evitar la tentación del dinero mal habido o del lavado de dinero a través de los partidos políticos, pero por otro lado se quiere mantener un sistema en donde, no tengo que explicarlo, por Dios, porque todo el país lo conoce, la proliferación de pancartas, avisos, propagandas, pintas en las paredes, que se convierte en todas las ciudades del país cada vez que estamos en un proceso, en que cada uno de los candidatos, incluyéndome, muy sonrientes, salimos con nuestra mejor cara en las pancartas buscando el voto de los electores. No, pues, y entonces esto encarece tremendamente las campañas. Y desprestigia a la clase política. Desprestigia, ¿sabe por qué, Cecilia? Porque si usted y yo estamos juntos en una lista compitiendo por una curul, usted es mi contrincante y yo soy la contrincante suya. Aunque vayamos en el mismo partido. Así es. No me interesa confrontarme con los de otra lista, que para eso se los reservan al candidato presidencial. Mi competencia es para ver quién de mi lista saca más votos preferenciales. Entonces, mis contendores son los miembros de mi propia lista. Claro. Por eso es que se ha debilitado a los partidos, por eso es que se ha dicho que esta es una campaña infraterna, dañina, lesiva. Ahora, ¿qué se puede hacer, Javier? Porque finalmente no se ha cerrado la discusión. Lo que han decidido es volver a discutir el tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Apelar a los líderes? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pero es que hemos visto, y te lo he relatado al responder la primera parte de tu entrevista, Cecilia, que unánimemente todos los líderes se han pronunciado por la desaparición del voto preferencial. Pero hay, al igual que en el Congreso anterior, que también presenté el proyecto para eliminarlo, hay una sublevación de los hijos del voto preferencial. Hay una indisciplina tremenda. Entonces, ya, se posterga y se ve el próximo martes nuevamente en la Comisión de Constitución. Podría, hipotéticamente, podría esto de repente ser aprobado y el dictamen de la comisión sugerir o proponer al Pleno del Congreso eliminar el voto preferencial. Y cuando lleguemos al Pleno del Congreso, ¿qué va a pasar? Como se requiere votación calificada, porque es modificar una ley orgánica, ¿cuántos votos se necesitan? De repente no se alcanzan los votos, 66 cuando menos. ¿Qué es lo que pasó en el quinquenio pasado? En que hubo una fuerte votación por eliminar el voto preferencial, pero no se alcanzó la votación requerida que fija la ley cuando se trata de modificar una ley orgánica. Qué horror. Es realmente triste, ¿no? Ver el cortoplacismo y el egoísmo de algunas personas que no pueden ser capaces de renunciar por el bien del país, porque estamos enfrentando una nueva campaña electoral y estamos viendo nuevamente el surgimiento de los caudillos que manejan con el dinero, que tienen operadores políticos en lugar de militantes, ¿no es cierto? Gente que hace política a sueldo. Es una cosa mercenaria. Y gente que salta de un partido a otro cada quinquenio. Sin ningún problema. Se acomodan. Y se acomodan. Sobre todo los movimientos regionales, que es otro error que se está cometiendo. Toledo como Humala tuvieron el mismo fin. Llegaron a la presidencia sobre la base de pactar en el interior del país
con los movimientos regionales quienes pusieron los candidatos al Congreso en el interior del país. Llegados al poder, no podían gobernar. Sus bancadas se han ido desmoronando como un terrón de azúcar. ¿Por qué? Porque no están integradas esas bancadas por gente identificada con un programa, con gente identificada con un partido o con un candidato presidencial. No, con unas ideas. No, Ni siquiera con unas ideas. Es una cosa coyuntural y conforme va pasando el tiempo, se desgasta el gobierno de turno y se aproxima el nuevo proceso electoral, evidentemente ven cómo se acomodan de nuevo. Y eso es lo que está volviendo a suceder y hay candidatos presidenciales que están cometiendo exactamente el mismo error. Ahora, en esa línea, Javier, las conversaciones que se han iniciado, que están empezando entre el Partido Aprista y el PPC para formar una alianza, para formar un frente, ¿qué posibilidades tienen para usted? ¿Le entusiasman? ¿Las ve con distancia? ¿Cuál es su posición? No, yo he participado de algunos de esos encuentros. Es cierto que no ha sido el partido oficialmente hablando, no han sido la dirigencia del partido conversando con la dirigencia del APRA. Están comenzando a conversar. Han habido aproximaciones, buena disposición de ambos grupos dialogantes. Hay que ver cómo lo toman al interior del partido y eso lo tiene que decidir en todo caso el Congreso del PPC. Porque en febrero de este año, el Congreso que se llevó a cabo tomó la decisión de ir con candidato propio. Y solamente eso puede ser modificado o revocado por otro Congreso, que está previsto para los primeros días de diciembre. En consecuencia... Pero el Congreso interpreta la voluntad de los militantes, la voluntad de los dirigentes. Y dentro de los militantes te tengo que ser honesto al decirte que hay algunos que han reaccionado negativamente, otros positivamente. Eso es un tema que tiene entonces que madurarse y el Congreso del partido dentro de 6 semanas estará definiendo el tema. ¿En 6 semanas? Sí, los primeros días de diciembre, en los primeros días de diciembre. Las experiencias de estas alianzas que han orientado mejor sus países, en el caso de España, en el caso de Chile. En el caso de Chile, más bien el socialismo junto a la democracia cristiana. En el caso de España, más bien los liberales junto a los conservadores. Es decir, de la centro a la izquierda, del centro o del centro a la derecha, pero alianzas sólidas, con mucho debate, con mucha discusión, que han encauzado países. ¿Esa experiencia le parece positiva, Javier? Altamente positiva y es ¿Podríamos repetirla en el Perú? Requiere, ¿sabe qué? O que se haya pasado por una situación traumática. O sea, necesitamos otra. Yo ya voy viviendo dos. O sea, digamos, Chile llegó a eso después de Pinochet. ¿Ah? Entonces, o necesitamos pasar por una situación traumática que obligue y venza voluntades para llegar a un entendimiento de esa naturaleza, porque esto requiere mucha convicción política y no solamente oportunismo frente a un proceso electoral. Fíjese nuestra experiencia como partido. Nosotros formamos el año 2001 Unidad Nacional y Unidad Nacional se mantuvo como un bloque político concurriendo a elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidencial durante 10, 12, 13 años. Fue una primera aproximación entre fuerzas comunes que tenían mucha afinidad y que en consecuencia permitió sobrellevar esto más allá de un proceso electoral. Y aun cuando no resultamos triunfantes, sí nos permitió actuar en conjunto. Claro. Entonces, pero es que vamos, la semilla está sembrada. Es simplemente invocar la madurez, la ponderación y sobre todo anteponer los intereses del país. Eso sobre todo a los intereses partidarios y a los intereses personales. Pero porque si no fuera así, entonces tendremos que volver a caernos por el barranco, como ya lo hemos hecho 2 veces, por lo menos hasta donde yo puedo contar, ¿no es cierto? Velasco, Fujimori, necesitamos volver a desbarrancarnos para volver a pensar en el futuro, planear y ser lo necesariamente generosos para hacer una propuesta de largo plazo, ¿no? Y sobre todo, vivimos Cecilia, el corto plazo, el día a día. No solamente no hay que vivir el día al día y el corto plazo, sino que también tenemos que aprender de nuestros errores pasados. No podemos dar un salto al vacío nuevamente. Fíjese cómo las noticias internacionales caricaturizan el resultado electoral
en Guatemala de hace 15 días, en que ha salido abrumadoramente elegido un hombre que es un cómico de la televisión y que todos están preocupados porque carece de cuadros, carece de plan de gobierno y no saben cómo va a hacer para gobernar. Ya hemos tenido mucho de eso nosotros, por favor. Hay que parar. Y en consecuencia tenemos que pensar serenamente qué es lo que conviene al país. Le agradezco mucho estos minutos, Javier. Muchas Cecilia, gracias. siempre un placer estar con ustedes. Gracias.